Saludos, damas y caballeros. Para mí es un gran honor que ustedes estén escuchando mi voz a través de su tablet, de su celular y de cualquier medio que tú estés utilizando. Y yo quiero compartir con ustedes algo muy interesante y a la vez muy delicado. Y se trata sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el presidente de Haití. Quiero decirte que lo que pasó en ese lugar fue una tragedia, una anarquía, un desorden total. Así inicia una nueva edición del Ministerio Evangelístico Tiempo Apostólico. Ahí vemos que el presidente en sí no tenía seguridad, no tenía protección de nada. O, si vamos al grano, posiblemente esos militares o esas seguridades que cuidaban al presidente, posiblemente fueron sobornados, sabían lo que estaba pasando y se quedaron tranquilos, porque hay un video, un comentario por ahí que dice que ellos, como tenían el conocimiento o que ya sabían lo que estaba pasando, y se quedaron quietos, tranquilos. Déjame decirte que lo que pasó en ese lugar, quitarle la vida a un mandatario, a un presidente, es un desorden cósmico, un desorden total. Porque no se debió llegar ahí. Y alguien tomó eso de manera personal. Jovenel Moïse fue un hombre que se destacó en la política desde años muy atrás. Y así iba ganando y ganando puesto hasta convertirse en el presidente electo del país. Moïse, de 53 años, llegó a la presidencia de Haití en febrero de 2017 y era la primera vez que ocupaba un cargo público. Ganó las elecciones como representante del partido de centro-derecha Ted Kale tras un proceso electoral convulso que, para empezar, se tuvo que celebrar 2 veces, en octubre de 2015 y luego en noviembre de 2016. Finalmente, Moïse fue proclamado presidente luego de repetir las elecciones y tras semanas de incertidumbre, denuncias de fraude y protestas. Antes de llegar al poder, Moïse era un empresario proveniente del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento nordeste de Haití, dedicado al sector bananero, la energía eólica y solar y otros emprendimientos en el sector de la agricultura. Antes de ser candidato a la presidencia por el partido Ted Kale, Moïse también llegó a ser secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Con estas credenciales de éxito empresarial y su origen rural, Moïse se presentó y ganó las elecciones. Pero el mandato... Cada presidente que ha pasado en Haití, digamos que no ha hecho casi nada. Y el pueblo sigue en el mismo fracaso, en la misma crisis. Entonces ya la gente se había cansado del presidente Jovenel Moïse. La gente se cansó de él, o gran parte se cansó de él. Entonces tenía una oposición muy fuerte que él mismo, una vez hace como 5 meses atrás, él dijo que había un atentado contra él. Crisis política en Haití. El gobierno del país caribeño aseguró haber evitado el domingo un golpe de Estado y un intento para asesinar al presidente Jovenel Moïse. Las autoridades dijeron que 23 personas fueron detenidas, entre ellas un magistrado y una oficial de la Policía Nacional, a quienes se les incautaron documentos, dinero en efectivo y varias armas, incluidos rifles de asalto, una metralleta, pistolas y machetes. Por su parte, los partidos de la oposición negaron el intento de golpe, pero sí nombraron al magistrado Joseph Messin Jean-Louis como líder de la transición frente a Moïse, al que acusan de haber prolongado ilegalmente su mandato. Declaro aceptar la elección de la oposición y la sociedad civil para servir a mi país como presidente provisional de la transición de ruptura. Como presidente provisoire de la transición de ruptura. La oposición política, el Poder Judicial y muchas organizaciones de la sociedad civil coinciden en que el domingo fue el último día en el poder de Jovenel Moïse. Pero el presidente afirma que su mandato se extiende hasta el 7 de febrero de 2022.
El desacuerdo sobre la fecha se produjo porque Moïse fue elegido en octubre de 2015 para un mandato. Y que gracias a Dios nada le pasó, pero ahora entraron a la mala. Y yo digo que hubo un interés económico y político detrás de todo esto. Y no solamente un interés, sino que hay alguien, hay un fuerte, hay alguien poderoso que está detrás de eso. Tal vez quiere tener el control político, militar y económico de Haití. Alguien que quiere sentarse en la silla o alguien que quiere comandar en ese lugar. ¿Cómo entraron esas personas y acabaron con la vida del presidente? ¿Dónde estaban los guardias? ¿Dónde estaban los seguridad? ¿Qué estaban haciendo? ¿Sería que ellos fueron sobornados? ¿Sería que ellos fueron sobornados por esos grandes que coordinaron esa trama, esa trampa? Yo digo que hay una cabeza o hay cabezas que invirtieron millones de pesos pagándole a los mercenarios y tal vez también a los seguridad o a los oficiales que estaban ahí cuidando al presidente. Yo digo que fueron sobornados y permitieron que eso pasara. Esos mercenarios estaban bien equipados, pero muy bien equipados. Es decir, que ahí se gastó millones de pesos para quitarle la vida al presidente. Hay un interés político. Hay alguien grande, una cabeza poderosa detrás de ese asunto. O posiblemente esa cabeza sea internacional. O una cadena o una pandilla de corruptos políticos detrás de eso. Pero ya en febrero de 2021, al calor de las protestas contra el presidente ahora asesinado, Moïse había denunciado un intento de golpe de Estado y de magnicidio, asegurando que había una gran conspiración en su contra para eliminarlo físicamente. Moïse había acusado a un grupo de familias y empresarios vinculados al sector eléctrico de intentar asesinarlo. Pero si bien todo esto ya había hecho a muchos calificar la situación como la mayor crisis política en Haití, el asesinato de Moïse en medio de la madrugada por parte de un comando no identificado. Que no querían ese presidente ahí. Ya lo querían fuera, a la buena o a la mala. Y lo sacaron a la mala. Eso no debió de llegar ahí. Porque este hombre luchó, desde un principio luchó y comenzó a escalar hasta convertirse en presidente. Ok, no hubo un avance en Haití. No hubo un desarrollo, pero no debieron de quitarle la vida. Porque ya quitándole la vida al presidente, esto provoca una anarquía total. Y dimensionemos la magnitud de este hecho, la muerte del presidente. En medio de esta crisis política y también sanitaria e institucional, ¿qué significa para Haití el asesinato del presidente Jovenel Moïse? Buenas tardes, Santiago, y buenas tardes a los televidentes. Y la muerte del presidente llega en un momento donde la situación política y económica del país ya estaba en un caos. Y la situación actual del país con la muerte del presidente nos lleva directamente al catástrofe, a una tragedia. Nadie sabe qué va a pasar porque en Haití hay muchos grupos armados, algunos responden al poder y otros responden a sectores opositores. Es decir, hay muchas condiciones reunidas para que el país caiga en un caos total, en una guerra civil. O sea, ya habían grupos armados peleando en distintos barrios populares. También el país ha sufrido varias masacres en distintos barrios populares. El territorio de la capital, sobre todo, no está controlado por el gobierno de Haití. Por tanto, en ese vacío institucional que ya estaba existente antes de la muerte del presidente, llegamos a una situación como no sabemos cuál es la salida.
Señor Duma, la sucesión del poder allí en Haití no es clara, ya lo decíamos, la Constitución no especifica exactamente cómo debe ser este proceso. Entonces, ¿qué va a pasar en el contexto actual que tiene el país? Bueno, en realidad no es que la Constitución no está clara, sino que hay dos constituciones. Hay una constitución del 1987 que dice que en caso de ausencia del presidente debería asumir el juez de la Corte Suprema. Y hay una constitución revisada en el año 2012 que dice que este cargo lo debería asumir el primer ministro. Un desorden económico, un desorden cultural, un desorden político, un desorden social. Esto realmente se convirtió en un desastre. Las consecuencias serán peores. Y ahora, ¿qué pasará con Haití? ¿Qué pasará con el país? ¿En manos de quién estará el país? ¿El país estará mejor o estará peor? Oremos por el país de Haití, para que Dios tenga misericordia y rompa toda cadena, porque la cosa no está marchando bien, la cosa está marchando mal. Y vamos a pedirle a Dios, a ver si el Señor extiende su mano y permita que haya un progreso en Haití y que las cosas se arreglen. Porque si Dios no extiende su mano, lamentablemente, que corra el que tenga pata. Hubo un interés político fuerte. Hay una pandilla política que sobornaron o pagaron a esos mercenarios para que hagan o cometan ese error. Y déjame decirte que posiblemente sean las nuevas ideas que tienen esos corruptos políticos, o que si el presidente o el que está liderando no quiere salir, entonces lo matan. Oigan esto, que eso es tremendo, 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 tremendo. Durante estos 120 años hubieron 11 presidentes, y con Jovenel Moïse ya son 12 presidentes asesinados en América. Mi gente, las cosas se ponen de mal en peor. Nos sorprendimos y nos vamos a seguir sorprendiendo, porque hay una anarquía política, social y económica. Hay un desorden en todo, un desorden total. Ahora los políticos y las gentes ambiciosas por el poder se han desacatado. Que cuando quieren poder a la mala. Y el que está ahí, si no quiere salir, entonces lo matan. ¿Por qué poder que quieren? Oremos por las naciones. Oremos por Venezuela. Oremos por Estados Unidos. Oremos por cada nación, para que Dios rompa cadenas y Dios tenga misericordia. Y el mismo presidente de Estados Unidos, que Dios tenga misericordia de él, que Dios tenga misericordia de Biden, que Dios tenga misericordia de Nicolás Maduro, porque no saben gobernar, están conduciendo al pueblo a un mal camino. Mira cómo está Venezuela. Este hombre está esperando que Dios lo corte. Mira lo que está haciendo Biden. Ni un año tiene. Joe Biden tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque no acepta la Biblia en las escuelas. No quiere que se predique, digamos, la palabra en las escuelas. Promueve la homosexualidad y quiere obligar a cada nación a aceptar eso. Te equivocaste. Y si él sigue así, yo creo que él tiene problemas mentales, porque él no sabe lo que él está haciendo. Él se levantó en contra de Dios.
y Dios está en contra de él. El presidente de los Estados Unidos, tú te levantaste en contra de Dios y Dios se le ha levantado en contra de ti. Tú no quieres que la gente se acerque a Dios, pero Dios tiene un castigo para ti. Si tú no te arrepientes y recapacitas y pidas perdón, te la verás con Dios. El presidente nuevo, Joe Biden, tú estás cometiendo muchos errores y te metiste con Dios. Y Dios está en tu contra. Y Dios te está dando la oportunidad para que te arregles, si no, Él te va a cortar. Dios te va a cortar y Dios hará esto ahora mismo en las naciones que no quieren obedecer su llamado, que están conduciendo al pueblo a un camino falso, que no quieren que la palabra de Dios se predique en la calle. Viene una condenación muy fuerte, porque la gente debería recapacitar y humillarse ante Dios por el proceso que el mundo entero está pasando por el coronavirus. Porque el coronavirus ha castigado al mundo entero, ha humillado al mundo entero, y aún así la gente no quiere acercarse a Dios. Y Dios está llamando la atención de la gente para que entienda que los juicios son reales y lo que dice la palabra de Dios se cumple. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por sus pecados, por la homosexualidad. Y el presidente de los Estados Unidos se ha levantado en contra de Dios y quieren que todas las naciones, que todo país apruebe y esté de acuerdo con él, que hagan o que casen hombre con hombre, que aprueben el matrimonio gay. Dios no está de acuerdo con eso. Varón y hembra los creó Dios.